Pero ya les hemos dicho al inicio de este programa que hay dos de nuestras localidades, dos más de la zona minera, que están desde el día de hoy en zona roja, y así que queremos hablar con sus alcaldes porque me imagino que los vecinos de Muskiz y de Abanto querrán saber qué implica haber entrado hoy en zona roja. Qué mejor que preguntarle al alcalde. Borja Liaño, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Coro, muy buenas. Bueno, me imagino que de momento, no sé si en shock, porque te lo veías venir. Ha habido unos días de la semana pasada que estuvo tu localidad en naranja ya bastante alto. No sé si en shock porque lo veías venir. ¿Cómo has recibido la noticia de que Muskiz haya entrado en zona roja, en alerta roja? Bueno, ya a lo largo del fin de semana era un poco lo que esperaba, ¿no? La tasa acumulada de referencia para poder pasar a esa zona roja del 500 contagios por 100.000 habitantes daba que en Muskiz teníamos que llegar a 37 contagios en los últimos 15 días y el viernes estábamos en 34, con lo cual a lo largo del fin de semana, con que hubiese simplemente solo 3 contagios, ya íbamos a pasar esa barrera. Y bueno, como así ha sido y hemos visto en los datos de hoy, nos confirmamos que entramos en esa zona roja. Lo que pasa es que lo confirmamos de momento conforme a lo que estamos viendo en los datos, pero todavía pues no hay ninguna comunicación oficial que nos traslade eso, no hay ninguna orden que hayan sacado las instituciones sanitarias referentes, no solo a Muskiz, sino a otros municipios, que esos datos de referencia que hoy son tan públicos y transparentes nos permiten adelantarnos a las noticias, y estamos un poco en espera de la reunión que mantenga el gobierno vasco, de ver qué indicaciones se van a dar, porque además en medio de las recomendaciones e indicaciones que daban la semana pasada, ha habido también un estado de alarma declarado por el gobierno de España este fin de semana para dar seguridad jurídica a las decisiones que la semana anterior quería tomar gobierno, pero en algunos de los casos no se podía, pues por no tener esa competencia como comunidad autónoma, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, supongo que ya el Gobierno, después de esas reuniones, esperamos que a lo largo de mañana nos lleguen unas indicaciones, no solo a Muskiz, sino a los municipios que estamos en esa situación. Nosotros también mantendremos nuestras reuniones pertinentes y para hacer cumplir las indicaciones que nos trasladen ellos, y por si queremos suplementar o añadir alguna más. Mientras tanto, yo lo que traslado a los vecinos de Muskiz es lo mismo que hacía a lo largo del fin de semana, ¿no? Ya trasladaba a través de redes sociales que era una situación en la que me sentía preocupado porque veía pues que nos acercábamos a esos límites y que esta situación pues más pronto que tarde iba a llegar, y lo que pedimos o lo que yo quiero trasladar es que se cumplan un poco esas recomendaciones que nos están trasladando, ¿no? A lo largo de esta mañana he recibido distintas llamadas de oye, podemos ir a hacer deporte, podemos ir al bar a las 10 de la noche, podemos... Pues la gente está un poco en qué puede o qué no puede hacer. Claro. De momento, hoy no hay ninguna indicación que nos diga que no podemos hacer nada que no podíamos hacer ayer, con lo cual estamos a la espera. Pero aún así, aunque no exista esa indicación de prohibición de nada y puedes hacer la misma vida que podías hacer el domingo, el sábado, el viernes pasado, sí que es bueno que seamos prudentes y aquellas actividades o situaciones que podamos evitar, pues que lo vayamos yendo a hacer. Hoy me preguntaban, ¿podemos ir a entrenar a la tarde? Bueno, pues a fecha de hoy sí se puede, ¿no? Si es algo que tu club particular, ya sea de fútbol, de balonmano, de karate, de taekwondo, decida que no hace el entrenamiento, pues hoy no hay problema, pero mañana cuando ya nos llegue la información oficial, pues bueno, se verá cuáles son las indicaciones concretas, porque además con el estado de alarma, como decía antes, en medio, pues habrá otras seguramente distintas a las que se trasladan de forma pública y general para los distintos municipios a lo largo del jueves, día 22, si no me equivoco mal, y viernes 23. Entiendo, por tanto, que de momento no hay confinamiento perimetral, porque claro, hasta el que se declaró el estado de alarma, lo que se establecía la semana pasada para municipios que entraban en alerta roja era, entre otras cosas, cierre perimetral del municipio, cerrar locales hosteleros a las 9 de la noche, cerrar los parques a las 9 de la noche. De momento, esas medidas no se han adoptado por parte del Ayuntamiento de Muskiz, a la espera de la comunicación que ya oficialmente os llegue mañana desde el Gobierno vasco y os digan, esto es lo que hay que hacer. Así es, por ponerte un ejemplo muy claro y de un municipio de aquí al lado, ¿no? Ortuella ya el viernes se entraba en esa línea de superar la tasa de referencia para entrar en línea roja.
Ortuella, pues a fecha de hoy, no tiene la potestad para impedir o para prohibir que los bares cierren no puedan cerrar más tarde de las 9 o otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces están, porque no habían entrado en la orden anterior, en la del día 22. Entonces, pues están como nosotros en espera de lo que nos venga mañana, y con esos datos pues habrá que trasladar bien a las autoridades locales de la Policía Municipal y la Ertzaintza, que recibirá del propio Gobierno vasco las instrucciones a seguir. Claro. Pero si bien es cierto que no hay un cierre perimetral del municipio, pues bueno, sí que nos queda también decir que sí es bueno que la gente nos mentalizamos que lo va a haber, y que salvo que sea necesario, la recomendación que tenemos hoy es no salir de él. Probablemente pues mañana o pasado pues ya la cosa cambie y sea de una forma pues más ordenada, ¿no? No salir del municipio me refiero para situaciones que se pueden evitar, pues para cuestiones de ocio fundamentalmente. Pero si alguien tiene que ir a clase, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a un médico fuera de lo que es el límite perimetral de Muskiz, evidentemente lo puede hacer, y a fecha de hoy, pues hoy mismo puede hacer todo, ¿no? Pero insisto, las recomendaciones que nos trasladan son por algo, y es bueno que nos las tomemos en serio. Entonces, aunque no nos lo prohíban, yo sí que pediría que si no es necesario no se salga, ¿no? Pues de Muskiz. Sí, de momento que la gente de Muskiz recomienda a su alcalde que se autoconfine. En cualquier caso, lo tenéis muy difícil de organizar porque, es que compartís playa con Ziérbena. O sea, ¿hasta dónde llega Muskiz que vais a estar? No, de momento no estáis obligatoriamente autoconfinados, pero fíjate, ¿y hasta dónde llega Ziérbena, que tiene tan buenos datos ha tenido últimamente? Está complicado que se confine perimetralmente un municipio como Muskiz, ¿eh? Bueno, al final las autoridades que tienen que velar por ello, bien policía, bien ertzaintza, saben dónde están los lindes de los municipios, y es complicado hacer esa gestión porque no vas a ir pidiendo el carnet de identidad a todo el mundo que veas por la calle, ¿no? Pero bueno, pues aquí, como decía el otro día la consejera Gochone, pues lo que nos queda es también apelar a la responsabilidad individual y no hacer que la policía tenga que actuar para hacernos cumplir esas restricciones que se pongan. Lo mismo nos pasa con Abanto, que está aquí al lado. Pues lo que pasa es que Abanto también ha entrado en rojo hoy, como nosotros. Sí. Pero bueno, pues son situaciones que esperemos que dure poco, pero es lo que nos toca, ¿no? Entonces, dentro de la tranquilidad que tenemos que mantener todos, pues sobre todo cumplir las indicaciones y las recomendaciones es lo único que nos queda. Igual que cumplimos ya lo de la mascarilla y lo de los geles, bueno, pues si nos están trasladando que reduzcamos los contactos sociales a 6 personas en la vivienda privada o en el entorno de fuera del ámbito laboral del ocio, pues vamos a hacerlo, ¿no? Yo, que soy habitual de salir a correr con amigos, pues ya entiendo que a partir de hoy mismo, a pesar de que nadie me lo prohíba hoy, sí, pues bueno, pues tendré que ir a hacer deporte o me automentalizo para hacerlo solo. Sí. Y cuestiones de esa índole. Ya somos mayorcitos, ¿verdad?, para saber lo que tenemos o no tenemos que hacer sin tener que tener un policía detrás. Borja, ¿qué ha pasado con la zona minera? Durante toda esta pandemia, yo que vivo en Portugalete os he mirado hasta con envidia. Había días, Arantxa, ¿verdad?, ¿Sí? que veíamos que 0 en Muskiz, cantidad de días, ninguno en Ortuella, ninguno en Abanto, ha habido días, y de repente en la última semana los municipios de la zona minera, es que han pegado un subidón en positivos. En el caso de Muskiz hay un brote, hay una zona concreta. ¿Hay alguna explicación para que hayan subido más la zona minera que lo que es el resto? Las localidades quizá menos pobladas de Ezkerraldea han subido más que las más pobladas, como pueden ser Portugalete o Baracaldo. ¿Cuál sería la explicación? Pues es difícil saberlo, primero porque los datos que manejan los centros de salud son confidenciales y ni debemos tener acceso a ellos ni tenemos, ¿no? Con lo cual no llevamos ese control. Ellos pueden tener algún dato quizá para contrastar su opinión mejor que lo que yo pueda tener. Pero sin ser una opinión contrastada, en el caso concreto de Muskiz, somos un municipio donde hay mucha movilidad. Tenemos la refinería, donde pasan aquí al día más de 1.500 personas a trabajar, bien en trabajos directos o trabajos indirectos dentro del entorno de refinería. Está el centro de formación de Somorrostro, con más de 2.000 alumnos al día, más 200 profesores. Tenemos otros 3 centros escolares dentro del municipio, entonces eso hace que de lunes a viernes la movilidad dentro del municipio
sea alta, la gente va a comer a los locales de hostelería y hay pues unos riesgos que se asumen quizá mayores que en otros sitios, por decir algo, ¿no? Porque no te lo puedo contrastar. Eso puede influir. Luego, por otro lado, yo sí que he preguntado cuál es el número de tests que se hacen en unos centros de salud y otros, y cuantos más tests se hagan, por estadísticas más positivos van a salir, porque hay gente asintomática, entre los que podríamos estar incluso nosotros tres, tanto Arantxa como tú, Coro, o yo, sin saberlo, ¿no? Entonces, en el caso de Muskis tengo constancia de que se hacen muchos tests y eso también pues, puede dar lugar a que salgan más. Y luego, por otro lado, está lo que tú dices, ¿no? Pues probablemente se dan situaciones en las que una persona se ha contagiado, no ha mantenido las situaciones de prudencia suficientes cuando ha estado en grupo, y si ha habido una cena o algún encuentro entre amigos, pues donde había un contagiado ha podido trasladárselo a otros 5, 6 o 10, y estos a su vez lo han podido ir expandiendo de forma comunitaria. La realidad, por no echarnos tampoco las manos a la cabeza, porque la gente cuando piensa que entramos en línea roja piensa que en Muskis hay 500 contagiados. No son 500 las personas que están contagiadas. 500 es un porcentaje que se busca sobre los 100.000 habitantes, ¿no? Es realmente como si tuviésemos un 0,5% de la población. Sí. Esto significa que se trasladado a nuestra población, que es más o menos 7.500 habitantes, tendrían que haber sido 37 personas en los últimos 15 días las que han dado positivo. Quiero decir esto solo pues para que quede un poco claro en la cabeza de la gente que nos está viendo que no son 500 los contagios, ¿no? Sí. Que en los últimos 15 días han sido 37 o alguno más este fin de semana, que ha sido los que nos hayan hecho pasar esa línea roja de la que antes hablábamos. Y buscar el foco en si han sido alguna cuadrilla de jóvenes, de mayores, pues es complicado, ¿no? Yo lo que sí veo es que en Muskis hay 5 centros escolares, que algún pequeño foco ha habido en algún centro y que ha habido algunos alumnos que han tenido que estar aislados, pero han sido minoritarios, con lo cual te das cuenta que en la vida diaria del trabajo, del colegio, si la gente va protegida, si usa sus geles, pues no se están produciendo esos contagios fuertes, sino que parece que se da cuando ya la gente sale de su ámbito de orden de la semana y se va al rato de ocio, donde pues compagina, sea donde sea, esos ratos con otras personas sin poner los medios suficientes para protegernos. Borja, como siempre, te agradezco tanta claridad, que enseguida hayas atendido nuestra llamada y que hayas querido ser transparente sobre la situación de tu municipio. Y bueno, vete tú a saber lo que va a pasar también con los nuestros, pero aunque os cierren perimetralmente, siempre nos quedará Skype. Así es. Es que ricasco, Borja. Suerte. A vosotros. Agur.